Mi gente, 35 familias campesinas del Cesar hoy tienen tierra propia. El gobierno les entregó 195 hectáreas de tierra que por décadas estas familias campesinas habían perseguido. El hecho es que este es el momento de entregarle dignidad y justicia al pueblo colombiano. Vamos a escuchar qué nos dice una de las beneficiarias. Agradezco a este gobierno por hacernos este acompañamiento y darnos esta gran oportunidad de decir que hoy tenemos tierra. Alegría y satisfacción. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Este es el gobierno Hay que reconocer de la dignidad. que este gobierno nos ha permitido a cada una de estas familias. Eso fue una celebración enorme para esta familia. Vestido de púrpura. Es ese cosito y bueno, excelente. Esa es una noticia positiva y nos vamos ahora para el Cauca. Caloto, Cauca tiene dignidad porque hoy se construyen sedes de la S de Caloto con dignidad para la gente de esta región. Con una inversión de 3.200 millones de pesos, el gobierno del cambio está interviniendo las principales S de esta localidad, de este sector del Cauca golpeado históricamente por la violencia. Pues hoy la gente tiene dónde llegar con toda esta inversión histórica que el gobierno del cambio está entregándole a las personas del Cauca. Vamos a escuchar al gerente de la S de Caloto, Luis Eduardo Bandera. Hoy nos encontramos en la unidad de atención en salud del municipio de Caloto realizando la ejecución de adecuaciones menores. Hemos recibido también de parte del gobierno nacional ambulancias que nos permiten salvar vidas de nuestros coterráneos. Adicional a ello, hemos recibido vehículos extramurales, 4 vehículos, 3 ambulancias y cerca de 4 adecuaciones menores para las unidades de atención de Caloto, Corinto, Miranda y Guachené. En total son más de 3.200 millones de pesos. Esto significa que el gobierno Petro le cumple a Colombia, le cumple al Cauca con dignidad. Así es, este es el gobierno que está cumpliendo y este gobierno también se fue para Santander a inaugurar, vea, esta tremenda sede de la UIS, de la Universidad de Santander, y se formó un peo. Disculpe la expresión, se formó un pleito enorme, es una expresión muy costeña, pero se formó un pleito enorme, porque unos decían que esta hermosura, vamos a irla viendo por acá, de construcción del edificio de idiomas de la universidad, lo había hecho uno, que lo había hecho el otro, que el otro le invirtió, que este sí, que otro no, eso se formó el chisme, el lleva que trae, y terminó al final de cuentas el que armó el etcétera, humillado y retratándose. El señor uribista, ex general del Ejército de Colombia, gobernador de Santander, terminó, pero vamos a terminar de ver por acá las imágenes. Lamentablemente el presidente demoró más de 7 horas por llegar al evento donde lo esperaba todo el mundo, pero bueno, valió la pena porque la inversión está ahí. Se construyeron más de 5.419 metros cuadrados y en un tiempo récord, solo 9 meses, con plata y disposición, y la plata no se la roban, alcanza y alcanza muchísimo. Entonces, ¿qué sucedió? Este señor gobernador, se me olvida el nombre ahora, de Santander, Juvenal Díaz, el general, ex general del ejército y que es gobernador de Santander, salió con esta charada. No sé si hay invitación, lo que pasa es que de eso, ese Instituto de Cultura, Instituto de Lenguas, que es espectacular, 20.000 millones de pesos los pone la UIS, que son de los recursos que nosotros giramos a la UIS. Nosotros hemos girado 135.000 millones de pesos y el gobierno nacional solo pone 5.000 millones de pesos. Por lo tanto, claro que yo voy a la inauguración. Ojalá pudiéramos hablar con el presidente de los problemas de Santander, de la vía de los comuneros, de la vía Ayuma, del problema del colegio, por ejemplo, de Vélez, del universitario, donde el presidente antes, en campaña, antes de ganar la elección, estuvo y se quedó allá, del acueducto de Vélez, que él lo prometió cuando estuvo en campaña y se quedó en un trapiche,
y los beleños están esperando que se tome esa decisión, que ya está todo listo para que se gire esa plata, para que miremos cómo nos apoyan en el anillo vial externo metropolitano, para que miremos cómo nos dan los recursos. Básicamente el Vale quiere que Petro vaya para que le solucione todos los problemas de la gobernación que ellos con los recursos propios de la gobernación no pueden hacer. De la plata no se sabe qué está sucediendo. Bueno, el hecho es de que, bueno, Daniel Rojas no se queda con nada y le respondió. A la oposición violenta le seguimos invitando a la paz y le respondemos con la verdad. El nuevo edificio de lenguas de la UIS es una realidad gracias a los recursos de Mineducación, es decir, de la cartera que maneja el ministro Daniel Rojas y de la misma universidad, un logro posible por el fortalecimiento financiero a la educación superior pública impulsado por el gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro. También a un ejercicio riguroso de su señor rector Hernán Porras. ¿Sacó al gobernador? La autonomía universitaria sí da frutos, los recursos propios son de la universidad que se ofrece gracias al apoyo financiero del gobierno, no de la gobernación. Y bueno, este man no se quedó con esa, todo esto se formó, eso mejor dicho, la prensa utilizó eso para atacar como siempre al presidente Petro, al ministro Daniel Rojas. Este señor terminó reculando al final de cuentas. Dice, ministro, la gobernación de Santander aporta casi 90.000 millones de pesos al año a la UIS. Yo soy el gobernador y presidente del Consejo Superior de la misma. Claro que somos nosotros los santanderianos los que ayudamos a fondear los recursos propios de la UIS. Más bien lo invito a que apoye el PAE Santander cubriendo el CIETATATA. Listo, entonces ahí terminó él aceptando que no es que le está entregando plata para la construcción de esa sede, sino que la gobernación por estampillas y demás cosas que son obligatorios de la ley, no porque el señor gobernador le da la gana, ¿no? No que es obligatorio de la ley. Entonces este señor termina cediendo y le dice el señor Daniel Rojas: lo felicito por rectificar lo que dijo en esta entrevista, gobernador. Sin embargo, se debe aclarar que esos son recursos que por ordenanza se destinan hace muchísimos años a las universidades y no una obra en particular. Ahí se estaba hablando específicamente de la inauguración de una obra que fue la que les acabé de mostrar. Lo invitamos a que los aumente en la proporción en la que los ha aumentado el gobierno nacional, llegando hoy a 370.000 millones, la cifra más alta de que esos 90.000 millones los aumente, es lo que dice el ministro. Y bueno, la estocada final se la dio el rector de la UIS. En el evento, donde esperaron por horas al presidente Petro, el señor se refirió de lo que nosotros llamamos el fondo común de 500.000 millones de pesos. Y tenemos una estampilla Provis de 50.000 millones de pesos, números completamente redondos. Estos dos fondos, los 500.000 de fondo común y los 50.000 de la estampilla Provis, son para inversión, específicamente Provis solo inversión, funcionamiento e inversión los del fondo común. Esos 550.000 a fecha de hoy, de este año 2025, hoy 17 de septiembre, están distribuidos de la siguiente forma. ¿Cómo van esos recursos? Esa bolsa, ¿cómo se llena? De la nación recibimos, estamos en números redondos, insisto, 420.000 millones de pesos. Del departamento recibimos 100.000 millones de pesos. Vamos en 520.000. Y la universidad tiene 30.000 millones de pesos, que no 550.000 millones de pesos. Eso quiere decir que el departamento aporta el 18% hoy, la nación está aportando el 77% y la universidad aporta el 5% de los recursos. Entonces sí tiene razón el ministro Daniel en decir que esa es una obra del gobierno del cambio. Es una obra en conjunto, pero el 77% de esta obra, específicamente de esta obra que les acabé de mostrar, esta hermosa obra, la entregó prácticamente el gobierno del presidente Gustavo Petro, y esto ya se está implementando casi en todas las universidades del país, donde vamos a ver al señor presidente inaugurando centros del aprendizaje y de la enseñanza como estos que acabamos de ver en la UIS. Bueno, vamos
cambiando un poquito de tema, el señor presidente le pegó una tremenda humillada a la señora Caterina Miranda. Mi madre, esta señora, recordemos que se fue por allá a Estados Unidos a lamerle los pies a los gringos y todo este cuento, pues esta señora terminó también apoyando al señor Trump. Dios mío, qué cambio tan drástico. Yo no lo puedo creer como esta señora que apoyamos en muchos momentos terminó del lado de quien ella criticaba y peor. Entonces esta señora, preocupada por la visa del presidente, por la locución presidencial del 17 de septiembre, que lo invito a ver por favor, que ahí se aclara cosas sobre la desertificación, que vamos a hablar de ese tema. Toca hablar obligadamente del tema de la desertificación porque es un tema que están utilizando políticamente, un caballo de batalla para atacar al presidente Gustavo Petro. Bueno, el presidente habla en su alocución, que no les voy a comentar mucho de ella para que la vean, estuvo muy buena. Habla en su alocución y pues se le para firme al señor Donald Trump y todo este cuento, y ahí sale la señora Caterina Miranda. Discurso tonto y provocador, le dice al presidente. Quiere y necesita buscar un enemigo. Hará que Estados Unidos empiece a retirarle las visas a miembros de su gobierno y congresistas afines a él. Y el presidente le responde con lo siguiente: ¿y eso qué importa? Yo no me elijo para tener visas, sino para tener dignidad. Qué peinada tan bella le pegó una mujer que ha perdido toda dignidad entregándose en las manos de la derecha y del uribismo en general, comenzando porque es mujer justamente de un uribista. Yo por acá le celebré ese ganchazo ciego al ojo a la señora Caterina Miranda. Mío, esta gente no tiene límites, no tiene conciencia. Con tal de llevarle la contraria a Petro, capaces de hacer cualquier cosa. Bueno, antes de continuar, quiero hacerle una invitación, por favor, a que se suscriba a este canal, el canal del Profe Dani. Seguimos creciendo gracias al apoyo constante de ustedes. Por favor, denle like, comparta y sobre todo deje su comentario sobre qué le parece la señora Caterina Miranda. ¿Será que votaría usted de nuevo por ella o no? Y bueno, también otra forma de apoyarnos es justamente con donaciones. Apoya el periodismo independiente. De esta manera nos mantenemos sobrios ante la verdad y jamás nos torcemos con dinero de ningún tipo, sino con el apoyo que nos dan ustedes. Si quieren verdad, es importante que apoye el periodismo independiente. Ahí les dejo mi número de teléfono que tiene Neki y David Plata para consignaciones. Igualmente tiene también WhatsApp. Si me quiere contactar, lo puede hacer por ahí. Y bueno, avanzamos porque en este cuento de la desertificación hay que hablar claro. El señor ministro de Defensa estuvo citado en el Congreso de la República porque le hicieron una moción de censura por todo el hecho de la desertificación y el cuento de la droga y todo eso. Y el señor muestra este gráfico, ya se lo muestro, qué pena. Un gráfico que tiene que ver justamente con los datos sobre consumo, sobre erradicación y incremento de droga. Básicamente eso. ¿Qué sucede? Esto que usted ve en gris por acá, lo que usted ve en gris es el aumento de los cultivos de coca. Entonces pasamos, por ejemplo, en un 2018, donde entra el señor Duque, de estar en 162.000 hectáreas a entregarnos un total de 230.000 hectáreas. Un incremento, ojo con este valor, un incremento del 56%, si mal no estoy, 57% aproximado. Es el incremento desde aquí de 2018 hasta 2022, que ese año es un año de tránsito, pero que gobierna prácticamente es el señor Duque. En todo sentido, pues entrega 230.000 hectáreas. Ojo con esto, incremento del 57% de los cultivos de coca. ¿Qué sucedió?
Este señor, esta línea roja que ven aquí, es el cuento de la erradicación. Este señor se volvió erradicando. Duque, para cumplirle a Trump, ¿ustedes se acuerdan? Voy a ponerle por acá, ¿se acuerdan de este hecho donde el señor Trump sale? Ahora están saliendo más drogas en Colombia, ¿recuerdan esto? Donde Trump le dice al señor Duque: venga, Duque, ¿qué está pasando? Desde que usted llegó se ha aumentado un 50% los cultivos de coca, entonces hágame el favor y... no encuentro videitos sobre eso, pero hágame el favor y entonces, ¿qué está pasando? Eso reclamo se lo hizo el señor Donald Trump a Iván Duque. Trump responsabiliza a Iván Duque por aumento de droga en Estados Unidos. Estos son recortes de prensa. Dice: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que desafortunadamente el negocio de la droga ha crecido un 50% desde que su homólogo colombiano Iván Duque asumió el mandato. Bueno, el hecho es que esta señora senadora de la República, o representante, perdón, a la Cámara por el Huila, mi gente de Huila, ¿qué está pasando, vale mía? Ustedes que están sumidos en la violencia, ¿qué hacen votando por personas como Luz Pastrana? Ni un voto para esta señora. Ojo pues, esta señora muestra la gráfica y dice: si señor Petro, mientras en su alocución se autoproclama el más combativo contra las drogas, su Mindefensa nos presenta cifras que coinciden perfectamente con los datos que ha venido presentando. Dice ella, los cultivos en aumento, la erradicación disminución, no sea mentiroso. ¿Qué sucede? Aquí viene mi respuesta a esta señora. Si usted la conoce, por favor, mándele mi video y dice: vea, por ahí le respondieron. Doctorísima. Los datos no mienten. De 2023 a 2024 el incremento de cultivos ha sido del 6%. Se pasó de 230.000 hectáreas hasta 2022 con Duque a 253.000 hasta 2024 con Petro. Una marcada desaceleración que venía disparada del 50% con Duque. Santos le dejó 162.000 hectáreas a Duque y Duque entregó 256. Un incremento del 57% aproximadamente del aumento de cultivos de coca en el país. La erradicación no es un proyecto de este gobierno. Duque se mató erradicando y mira los resultados. ¿Qué pasó con el cuento de la erradicación? Yo no sabía esto, le soy sincero. Hasta ahora me entero que al señor Duque le pegaron la tumbada del siglo, aparentemente. Con datos lo tumbaron, aparentemente. El hecho es que el presidente revela lo siguiente. Le dice: vea, señor mitómano, ¿qué pasa? Usted en 2020 erradicó forzadamente 130.000 hectáreas de hoja de coca de manera forzada, con víctimas de miles de familias campesinas. ¿Y sabe qué sacó con esto? En 2020 solo disminuyeron 9.000 hectáreas. Este gobierno lleva 25.000 en 2025. Un proyecto que empezó en 2024. 25.000 hectáreas de coca erradicada. Pero no erradicada forzada, sino sustituida. Es decir, esas personas no van a volver a sembrar coca porque hoy tienen la oportunidad de sembrar café, cacao, maíz, arroz, de todo un poco. En total, sembrado como si redujo 130.000 en erradicación con glifosato, solo aparecen 9.000 menos. O sea, ¿cómo así? Si usted dice que fueron 130.000, ¿por qué solamente en los datos aparecen 9.000? La respuesta es que le sembraron más de unas 100.000 hectáreas y se robaron el glifosato, que era para 30.000 hectáreas más. Por eso las reportaron cuando en realidad no fueron erradicadas, pero peor, en 2021 le sobraron 61.000 hectáreas más netas, sembraron, perdón, y me entregó en 2022 la cantidad de 230.000 hectáreas de hoja de coca, la cifra más alta de la historia de... Este señor iba de tumbe en tumbe con alias la madrina, su mamá, y hasta el glifosato se tumbaron. Esta es una cosa que sinceramente yo desconocía y bueno, aquí justamente estamos para aprender todos. Vámonos, quien no quiere aprender es mi colega, profe Sergio Fajardo, mi colega en matemático, así como yo.
este man viene hace rato haciendo una campaña minando al gobierno del cambio, al gobierno del presidente. Ese man odia al presidente Gustavo Petro y hace mucho viene en una campaña de desprestigio y todo ese cuento. El man evade cualquier pregunta, pero se lo cogió por allá el periodista independiente alternativo nariñense Jorge Esteban. Un saludo para Jorge. Se lo cogió a quemarropa y este señor casi llora de la rabia que cogió porque le hicieron la pregunta que a él no le gusta que le hagan. ¿Qué es lo que no le gusta que le pregunten a Sergio Fajardo? Pues, ¿de dónde saca tanta plata para hacer política cada 4 años? ¿De qué es que vive usted, señor? ¿Quién lo mantiene? Yo no creo que siendo alcalde por cierta temporada usted tenga tanta plata para vivir hablando, perdón, tanta M. Vivir sabroso, sin preocupaciones y sin trabajar, solamente dedicado a la política. Vamos a escuchar qué respuesta le dan. ¿Podemos saber quiénes son esos aportantes? Por supuesto. A él le pregunta el periodista quién, dice, le pregunta a Sergio Fajardo cuánto cuesta y quién financia a su nuevo asesor político Anthony Gutiérrez Rubí, quien según fuentes de La Silla Vacía podría cobrar como mínimo alrededor de $100,000 al mes. Eso es mucha plata, mi gente. Fajardo se alteró, desmintió la cifra y no quiso responder los demás. Vamos a escuchar. ¿Podemos saber quiénes son esos aportantes? Por supuesto que no. Usted ha enfatizado en su trayectoria política sobre el tema de la transparencia, ¿no? Sí, señor. Tanto como gobernante como en campaña. Por eso me llama mucho la atención leyendo un artículo sobre su nuevo asesor, Sí. Anthony Gutiérrez Rubí, Sí. que le hicieron un artículo en La Silla Vacía y le preguntaron cómo se financia, quién lo financia y cuánto cuesta, y no hubo respuesta. Ajá. Se habla que cuesta alrededor de $100,000 al mes. Entonces, en aras de esa transparencia que lo ha caracterizado, si nos puede contar de dónde sale la plata para el asesor, cómo lo está financiando y esta pre-campaña también cómo la financia. Nosotros recibimos unos recursos que nos aportan a unos aportantes privados. Voy a dejarlo hasta ahí. Que le aportan unos aportantes privados. ¿Usted quiere por qué? Porque el profe Dani le tiene miedo a la política. Porque la política debe ser reforzada por el pueblo para nosotros llegar a gobernar al pueblo. Por eso en todo este proceso, que por ahora está un poquito complicado, el proceso de la consulta popular, de la consulta del 26 de octubre está como difícil. El hecho es de que en esto yo he aprendido que si muchos empresarios y mucha gente que se me ha acercado a decirme, vea, profe, yo le doy, venga, vamos a negociar, usted tiene un buen perfil, puede llegar, le voy a dar tantos millones. No necesito eso, qué pena, pero si la gente no me apoya y me deja caer, bien, pero yo quiero depender exclusivamente de la gente. Este señor, todos sabemos y se rumorea por ahí, que este señor es el candidato del grupo G, al grupo antioqueño, el empresarial antioqueño, uno de los grupos más poderosos económicos del país, que patrocina a este señor. Y ahí prácticamente él anuncia eso, pero no se atreve a decir nombres porque sabe que muere más de lo que ha muerto en campaña. Pueden aportar a una corporación que nosotros tenemos y ahorramos y tenemos unos pequeños recursos que hemos ido ahorrando, donde yo pongo parte de mi sueldo para ponerlo dentro de ese ahorro y lo estamos pagando con el ahorro. Qué pena, pero o sea, si usted sabe de qué trabaja Sergio Fajardo, por favor, me dice, me lo deja ahí en el comentario, porque yo juro que este señor no trabaja. Y entonces cuando salen y dicen una cifra de esa naturaleza, porque dicen que eso es lo que cobra y lo asumen como verdad, están incurriendo en una gran falla y en un ataque innecesario e incorrecto. Nunca ha sido esa plata. Pero entonces, Y ¿cuánto yo es? no tengo que salir porque esa es una forma muy difícil. Entonces yo le tengo que decir cuánto me gano yo, cuánta persona, a cuántos le han preguntado, cuántos tienen. Porque usted ya lo ha hecho, señor No, Fajardo. porque Usted mire, lo hizo en la precampaña del 2017. pero es que yo doy Claro. cuenta y yo estoy diciendo O es el nuevo pero Fajardo yo que ya tengo no rinde que- esas sí, cuentas. No, señor, no, Jorge, no es así. Y si descubre algo que yo no lo haya hecho, yo me retiro de la campaña si estoy haciendo trampas, si estoy haciendo ilegal. Pero no va a ser de esa manera, diciendo después que gana tanto, eso es lo que debe ganar. Entonces yo tengo que salir a decir, no se gana eso, sino que se gana tanto. Muy bonita forma de presionar a la gente para que diga las cosas. No, por
Irda, al final no dijo nada, dice que no va a dar datos sobre nada, que esos datos los tiene él bien guardadito bajo llave, que Gea después le quita el apoyo. Mi gente, estos son los manguitos que nosotros no podemos apoyar. Este señor es el gallo tapado del uribismo y nuevamente está en campaña como hace 4 años. El resto del país no lo conocemos, se desaparece completamente, quiere ser presidente pero no trabaja por la gente. Así no, así no. Mi gente, sin más, nos vemos hasta la próxima. Dios me los bendiga. Chao, chao.